La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto en esta mañana del lunes. Primer lunes después del cambio de hora del fin de semana. Vamos a decir que nosotros hemos tropezado bastantes veces entre las 6 y las 8:30 y nos decía Nacho, a lo mejor es esto del cambio de hora. No lo sé, Berna González Harbour, buenos días. Buenos días. ¿Se te ha acostumbrado el cuerpo? No, estoy ¿verdad? En shock por las noticias y por el cambio de hora. Tú, Elena, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Te has acostumbrado ya al cambio de hora? Nunca se acostumbra uno a nada. Nunca se acostumbra uno a madrugar. Vamos a decir que nunca se acostumbra uno a madrugar. Antón Losada, buenos días. Buenos días. ¿A ti cómo te ha sentado el cambio de hora? A mí bien, yo soy gallego. Para nosotros el tiempo siempre es relativo. Estamos acostumbrados. Me gusta esa respuesta. Mira, voy a empezar, antes de entrar de lleno en todo lo que tiene que ver con la política y sobre todo el caso de Íñigo Errejón, quiero empezar por dos asuntos. Uno de ellos que ahora mismo está afectando a miles de personas y es la primera imagen que vamos a buscar en directo hasta ahora. Es una imagen que está en los intercambiadores de autobuses porque hoy hay un paro general de los conductores de autobús. 80.000 están llamados en toda España a la huelga para pedir un régimen especial de jubilación anticipada que tenga en cuenta, dicen, los riesgos propios del sector. Desde las 7 de la mañana hemos seguido en directo el alcance de este paro en Tarragona, en Sevilla, y ahora vamos hasta el intercambiador de la Plaza de Castilla en Madrid. Ahí está Sergio Soto. Sergio, ¿con qué imagen? Buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Pues mira, estoy en la dársena -2 del intercambiador de Plaza de Castilla. Para situar a los oyentes, que se hagan una idea, es el mayor intercambiador de Madrid. Aquí se mueven solo en bus urbano 75.000 personas al día. Es la terminal de autobuses urbanos más grande de Europa. Y la imagen en este momento, yo estoy delante de las puertas 30 y 31, son colas muy largas en prácticamente todas las puertas, colas de al menos 20 o 25 metros de cola. Hay muy poquito trajín de entrada y salida de los autobuses. Ahora acabo de ver bajar a un grupito del número 193 y están empezando a subir en este autobús que lleva un cartel que pone servicios mínimos, pero los demás siguen las colas muy largas. De hecho, esto nos contaba hace un momento Juan, que está esperando el número 112. En un día normal ya estaríamos ya de sobra metidos en el autobús. Ya mínimo 20-25 minutos de retraso. La cola llega para mí y normalmente no llega tan atrás. Así que retrasos generalizados, nos dicen que no es normal ver esto y solo estoy en una de las dársenas. Queda otro más de los interurbanos y hay otra arriba que es la de los autobuses urbanos que está en una situación parecida. Servicios mínimos en todas estas estaciones de intercambiadores, servicios mínimos que están funcionando pero que evidentemente no pueden desahogar a la gran cantidad de gente que a esta hora de la mañana, primera hora de la mañana, coge los autobuses. Sergio, gracias. Hasta luego. Seguiremos muy de cerca las incidencias porque, insistimos, las colas, sobre todo en intercambiadores como este de la Plaza de Castilla, uno de los más grandes de Europa, son interminables, así que hoy va a haber problemas para llegar puntualmente al trabajo, a la universidad, al destino que cada uno tenga para viajar en autobús. Segunda historia que les quiero contar, historia que nos ha llamado la atención y que afecta a un grupo también importante de personas. Es una historia que llama la atención, pero como el ideal de la Unión Europea sigue siendo a veces solo eso, un ideal. Y yo creo que queda demostrado en esta historia que les vamos a contar ahora, porque en la práctica se convierte para algunos en una pesadilla burocrática. Hacienda está reclamando miles de euros a los trabajadores del Hospital de la Sardaña. Son médicos y enfermeras que ya han pagado sus impuestos en Francia, porque viven en Francia, pero a los que la Hacienda española ahora les pide tributar de nuevo. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. A ver, Pablo, vamos a intentar entender qué es lo que está pasando, porque Hacienda no solo les reclama ese dinero, hasta 50.000 euros o más en algunos casos, sino que ya lo están teniendo que pagar. Sí, por eso dicen que además de todo esto ser injusto, es insostenible. Ellos, lo decías, trabajan en el Hospital de la Cerdaña, que está en España, pero viven en el lado francés. Claro, como este hospital está en España, la Hacienda española les acaba de decir, tenéis que pagar impuestos aquí, pero ellos residen en Francia y llevan años haciendo sin problema la declaración de la renta allí porque eso dicta la ley gala. Su sorpresa ha llegado, por tanto, cuando la agencia tributaria les ha reclamado 1 a 1 el impuesto de la renta de los últimos 4 años. Les dice que o pagan
o serán embargados. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Roser. Ella lleva 10 años trabajando allí. En mi caso, pues 10.000 euros o 20.000 euros, lo que sea, cada año es insostenible para una familia, ¿no? Y ya te digo, mucha gente se ha tenido que pedir créditos. Hay gente que está planteando vender la casa, vender la vivienda, irse de alquiler por un tiempo. Y como Roser, Víctor, 5 años como trabajador en ese hospital, escuchamos. A mí más o menos me tocaría 10.000 por año, o sea, serían unos 50.000 y así, ¿no? Depende del ingreso de cada uno. España más o menos nos reclama un 19% de un impuesto que nosotros ya hemos pagado a Francia, ¿no? Y así, Ángeles, testimonio a testimonio, hasta 32 trabajadores que ya están tributando por 2. Lo hicieron en Francia y están teniendo ahora que pagar también en España. Pero la pregunta, Pablo, es ¿por qué? ¿Qué tiene de peculiar su situación o qué ha pasado para que Hacienda les reclame ahora ese dinero? Claro, pues es algo tan peculiar como que ese hospital es el único transfronterizo de la Unión Europea que nació para avanzar en esa idea de cooperación entre países. Es un centro financiado a la vez por 2 administraciones, la española y la francesa, y este es el meollo del asunto. ¿Qué dice la agencia tributaria? Bueno, pues Hacienda dice, España financia parte de ese hospital, luego financia también los salarios, el salario sale de las arcas públicas de nuestro país, así que es aquí, en España, donde deben tributar. Eso dice España. ¿Cuál es el argumento de los trabajadores? Bueno, pues que están cumpliendo con la norma que dice que tienen que pagar impuestos allí donde residan. Ellos viven cerca de la frontera con España, pero en territorio francés, y es allí donde hasta ahora han pagado impuestos sin problema. En fin, es todo un debate legal que en la práctica, es cierto, deja una pesadilla para estas familias que están, bueno, atrapadas entre este fuego cruzado fiscal. Pero decíamos al principio, Pablo, que ellos de momento ya están pagando, ya han empezado a pagar. Mientras están pagando, ¿qué piensan hacer? ¿Qué va a pasar? Claro, pues están esperando a que esa administración francesa y española se pongan de acuerdo. Muchos lo contaban, se han tenido que endeudar. Otros se plantean incluso ya instalarse en España para evitar problemas porque están teniendo que abonar ese dinero. De momento, estos trabajadores han llevado su denuncia a la Hacienda francesa, al Defensor del Pueblo, también a varios eurodiputados y eurodiputadas para elevarlo a la Comisión Europea. El caso es que hasta que todo esto se solvente, lo seguro es que van a tener que pagar, como ya están haciendo, si no quieren ser embargados. En fin, la Unión Europea es ya una realidad para los grandes capitales, las grandes empresas, pero cuando uno se fija, cuando uno habla de pequeñas familias, de pequeñas historias como esta, esa unión parece quedarse, Ángels, a medio camino. Pablo, gracias. Hasta luego. Nos parecía una buena idea poner el foco en esas pequeñas historias, porque dice Pablo, la Unión Europea, cuando se habla de grandes empresas, de grandes fortunas, sí parece que lo tiene solucionado, pero a nivel de trabajadores normales y corrientes, ¿verdad? Parece que no lo tiene solucionado. Me resulta muy sorprendente y creo que tiene que haber algún tipo de error, porque el espacio europeo precisamente es eso, y estos no pueden ser los primeros trabajadores en esas circunstancias. Seguro es decir, que hay más. Funcionarios, diplomáticos, periodistas desplazados a lugares. Yo sé que hay regímenes por los que en general pagan en el país en el que se sitúan. En Bélgica hay miles por la burocracia de Bruselas, etcétera. Entonces, no tiene sentido tener un espacio europeo compartido como el que aplaudimos y al que aspiramos que sea creciente, y que esos trabajadores tengan esas dificultades. Presiento que hay algún tipo de error que se debe poder subsanar, y si no, pues evidentemente hay que legislar rápidamente para que no lo sea. Legislar rápidamente y subsanar rápidamente, porque Exacto. Mientras tanto ellos están pagando y no son cantidades pequeñas de dinero. Es que ese es el problema, ¿no? Mientras se dirime la cuestión, tienes que ingresar. Ese es el gran drama. La Hacienda dice, tú paga primero y después luego ya veremos. Sí. Y ese es el gran problema que efectivamente a mí no me parece normal. Yo trabajo para una empresa italiana y pago mis impuestos allí, en la parte que toca, y aquí, por el impuesto de la renta. Lo que hay que evitar, evidentemente, es la doble imposición, que es la que parece que se está planteando en este caso y que, desde luego, en el ámbito europeo se elimina. O sea, claramente hay un error, ¿no? Porque una cosa es el hospital en sí, la actividad que genera, que lo hará en función de dónde reside, igual que los que trabajamos lo hacemos en el lugar de residencia, ¿no? O sea, que claramente el problema que yo veo ahí es que de momento tú tienes que pagar. O sea, aquí no opera la presunción de inocencia. Sí. No presumo que seas inocente, pero de momento tienes que ingresar. Paga. Sí, pero si no tienen amenaza de embargo. Si no tienen un problema, efectivamente. Eso es lo que me parece que claramente hay que vigilar, porque es una situación de indefensión, aparte del problema de fondo que habéis comentado, que claramente no incentiva lo que debe ser un espacio único basado en la seguridad jurídica, por otro lado. Antón.
Yo la verdad no estoy un poco desconcertado porque hay algo en esta historia que no cuadra. No. Si tú tienes el domicilio fiscal en Francia, es en Francia donde pagas impuestos. Y si cobras a través de una administración pública española, pues lo que tienes que hacer es compensar la parte que pueda faltar o no con esa... Sí. Es que la legislación ya hay. Claro. O sea, es que esto que está sucediendo... Aquí hay algo que es una anomalía. Es que esto no cuadra por ningún lado, porque esto no es... Vamos a ver, no es un caso normal, pero tampoco es un caso excepcional. Gente que vive en un sitio y trabaja en otro, hay en Europa, en España y en todas partes. Y eso hay una legislación fiscal muy extensa y muy detallada para cubrir todo este tipo de supuestos. Donde tienes el domicilio fiscal, qué declaraciones has presentado, a quién se las has presentado. Entonces, el asunto de que sea transfronterizo puede generar algún tipo de excepción, pero a lo mejor tiene que ver con cómo esos trabajadores han estado tributando estos años y dónde tenían su domicilio fiscal y dónde tenían su domicilio físico, para entendernos. En cuanto a lo de pagar, bueno, el tema de pagar de Hacienda, como bien sabéis, se trata muchas veces de tratar de impedir que el dinero desaparezca. Lo vimos, hace 2 semanas estábamos hablando de la estafa de los hidrocarburos. ¿Qué sucedía con el IVA? Que la empresa y desaparecía justo, lo cobraba, pero desaparecía antes de pagarlo. A veces el embargo y el pago inmediato es un mecanismo fundamental para luchar contra el fraude fiscal, especialmente contra determinadas estructuras. En segundo lugar, a veces pagas para evitar pagar después intereses de demora. Eso también hay muchos mecanismos, es decir, a veces el pronto pago supone una reducción significativa en lo que tienes que pagar, el pronto pago supone no pagar después intereses de demora, etcétera, etcétera, etcétera. Para mí, lo que me llama la atención, insisto, es que en la singularidad de que sea un hospital transfronterizo, la legislación tributaria en España ofrece mecanismos más que suficientes para que esto no se haya producido. Por eso a mí no me acaba de cuadrar la historia, ¿no? Me falta algo falta ahí que no acaba de encajar. No sé si vas a decir algo, Elena. No, sí, pero que insisto en que hay que distinguir lo que es la actividad del hospital, que tiene unos impuestos que paga en función de dónde esté, y otra es las personas y los recursos que utilice para hacer su actividad. Pero claramente es que esto, claro que es bastante carta común. Yo, como digo, lo que sí que es cierto es que se produce, cuando es impuesto de trabajo, se produce una retención. No vas a poder pagar todos los impuestos porque no sabes todavía cuál va a ser el rendimiento neto a lo largo del año, que es lo que tributa en el IRPF, pero existe la fórmula de la retención, y de hecho es el hospital el que ha retenido el impuesto sobre la renta que estas personas luego han declarado en Francia, pero es que esto es práctica común. O sea, no se entiende, salvo que hubiera algún tipo de excepción por la consideración de la actividad cuyos detalles no conozco, pero desde luego va en contra de esa filosofía de movilidad interna en Europa que no hay que impedir, todo lo contrario, hay que favorecer. Vamos a trabajar en la explicación y en la solución, y la iremos contando. Una pausa y seguimos. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Berna González Harbour, Elena Pisonero y Antón Losada. Vamos ahora con el asunto que desde el jueves por la tarde ocupa portadas, horas de análisis, horas de tertulia, que es el caso de Íñigo Errejón, porque han pasado muchas cosas en menos de una semana, desde el primer testimonio anónimo en las redes hasta la dimisión del que era portavoz del grupo parlamentario de Sumar, esto fue el jueves, y la denuncia ya formal contra él por una agresión sexual. En este tiempo, entre comentarios que advertían de que ya había señales de lo que estaba pasando con Errejón y que el partido las tenía, en este tiempo hemos escuchado algunas explicaciones de Sumar, pero Ana Fernández Vilaula de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ninguna explicación ni referencias más de la solidaridad con las víctimas de su rostro más importante, de Yolanda Díaz, que estaba de viaje, estaba fuera de España y que no ha hablado del asunto. El sábado hubo una rueda de prensa, fueron las primeras explicaciones públicas que dio la dirección de la formación política, una rueda de prensa que asumió Ernest Urtasun junto con otras compañeras del partido, que me gustaría que analicemos, porque más allá de lamentar que los protocolos fallaron, más allá de lamentar lo ocurrido después de este goteo de acontecimientos, sigue dejando muchos vacíos, sigue dejando muchas preguntas sin contestar.
Sí, en esa rueda de prensa del sábado ha generado más dudas que certezas en parte del espacio político de Sumar, y nos consta que hay un creciente malestar por la gestión que se está haciendo desde la dirección. Lo que nos dicen varios cargos con los que hemos hablado es que las explicaciones que se han dado hasta ahora son insuficientes e inconsistentes. Denuncia, por ejemplo, el diputado Francisco Sierra en conversación con la SER que no se asumen las causas de lo que ha pasado, y apunta a Yolanda Díaz y a su núcleo duro por haber encumbrado a Errejón sin consultarlo entonces con el espacio. Sobre esa decisión de hacerle portavoz en enero de este año y sobre la preocupación que existía por el comportamiento del exportavoz en su vida privada, como nos han reconocido distintas fuentes estos días, el sábado no hubo respuesta. Lo que admitió Urtasun en esa comparecencia fue que les han fallado los mecanismos de detección, eso dice, y anunció la puesta en marcha de unos protocolos que se habían aprobado ya en la asamblea que Sumar celebró en marzo. Dicen que ahora los van a desarrollar con más rapidez. Sumar sí pidió perdón a las víctimas y puso a su disposición canales de apoyo, pero no quisieron tampoco referirse a la acusación contra Errejón de hace 1 año y medio en Castellón, que es la que se ha saldado una dimisión en Más Madrid, la de la dirigente, a la que se señaló en redes sociales también por encubrir este caso. Loreto Arenillas, un asunto que ahora tiene al partido de Mónica García sumido en su propia crisis, también por la falta de explicaciones que han dado hasta ahora y por las contradicciones sobre hasta cuánto se sabía de esas acusaciones contra Errejón. Y insistimos, desde el jueves que no hemos escuchado a la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de la formación de Sumar, Yolanda Díaz. Ahora ya sí, ahora ya ha vuelto del viaje que la mantenía ocupada la semana pasada. Hoy se va a reunir, esta tarde se ha previsto que reúna a todo el grupo parlamentario de Sumar, y también van a comparecer por primera vez las 3 principales dirigentes de Más Madrid. Sí, por un lado, en Sumar se abre ya el debate sobre la sucesión en la portavocía del Congreso, ahora ya, como decías, con Yolanda Díaz presente. La previsión es que la elegida para sustituir a Errejón sea una mujer, según las fuentes consultadas por la SER, y la cosa está entre Aina Vidal, que es ahora la portavoz adjunta del grupo en representación de los comunes, y Verónica Martínez, de Movimiento Sumar, muy cercana a Yolanda Díaz, fue su directora general en la anterior legislatura. Pero esta vez lo que nos dicen es que la decisión va a tener que ser consensuada. Eso es lo que va a exigir Izquierda Unida, que se reunió ayer a su dirección, según nos cuentan distintas fuentes, y va a exigir que se haga una reestructuración para acabar con las prácticas poco democráticas que dicen hay en el grupo parlamentario. Eso por un lado, y por otro, el foco estará puesto también por la mañana en Más Madrid. A las 12 la dirección, con Mónica García a la cabeza, va a someterse ya a las preguntas de la prensa, 4 días después de que estallara esta crisis el jueves, ¿no?, con ese comunicado de Errejón anunciando su dimisión, un asunto que mantiene todavía totalmente conmocionado tanto a este partido como a todo el espacio. Ana, ¿Yolanda Díaz va a comparecer en rueda de prensa después de la reunión con el grupo parlamentario? La convocatoria, lo que está previsto es que haga declaraciones ante la prensa después de esa reunión. Esta vez no va a haber una intervención en abierto, como suele ocurrir a veces cuando reúne al grupo parlamentario. De momento, lo que nos explican es que la reunión va a ser a puerta cerrada y que ya después ella va a salir a hacer declaraciones. Pues estaremos pendientes de todas estas reuniones y comparecencias previstas para el día de hoy. Ana, gracias. A vosotros. Claro, y eso también impacta de lleno en el espacio de la izquierda del Partido Socialista, pero evidentemente impacta también en el gobierno de coalición. Y Pedro Sánchez, que ha salido de viaje hacia la India, ha hablado con los periodistas ya de camino hacia la India sobre lo que ha pasado con todo el caso Errejón y la reacción de Sumar. Enviado especial David Junquera, hola de nuevo. Hola, muy buenas. David, Sánchez ha hablado con vosotros, con los periodistas. Ha sido una conversación de esas informales, de esas que llamamos nosotros corrillos, y que el presidente ha empleado para trasladar sobre todo esa idea, ¿no?, que le preocupa el caso Errejón, pero que Sumar, dice Pedro Sánchez, ha actuado con contundencia, porque en cuanto han conocido la situación, insiste Pedro Sánchez, se han tomado las medidas, y insiste también en que esto es lo que marca la diferencia con otras formaciones políticas, según el presidente.
Sí, el presidente asegura que se enteró de todo por una notificación del País en el móvil. No hubo llamada previa de Yolanda Díaz para avisarle de la detonación de la bomba en Rejón, pero tampoco hay reproches por ello. Según nos ha dicho en una conversación informal, un puñado de preguntas justo antes de abrocharnos el cinturón y partir a la India, es muy doloroso para un gobierno feminista que suceda algo así, pero el reto está en ver cómo se actúa y para Sánchez se ha actuado bien, de forma rápida y contundente. No valora si su vicepresidenta conocía hace tiempo la doble vida de Rejón o no la conocía, y marca una frontera entre cómo reaccionan la derecha y la izquierda a los escándalos. Nosotros de forma taxativa y ellos defendiendo a Ayuso de forma suicida. Apoyo cerrado a los socios, aunque hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención, Ángels. Cuestionado por si lo ocurrido puede pasarle factura a la coalición o a la legislatura, él dice que no, pero en tono enigmático subraya que queda mucho para las generales del 2027 y habrá que ver cómo se articula la izquierda a la izquierda del PSOE para entonces, dejando en el aire el futuro de Sumar. David, gracias. A vosotros. Luego hablamos de esto, de cómo se articula la izquierda del PSOE, pero primero quiero conocer vuestra opinión por las explicaciones que hasta ahora se han dado desde la formación a la que pertenecía Íñigo Rejón, no por parte de quien está al frente, no por parte de Yolanda Díaz, sino por parte de Ernest Urtasun. Antón, ¿te han parecido suficientes? No. Déjame que te diga una cosa. Me llama la atención que el presidente del gobierno se entere de noticias importantes como nosotros a través de alertas del País, del teléfono, o de la SER. Me resulta sorprendente. A mí me resulta, pero bueno, dejando aparte eso. Yo, mi consejo para la Urtasun y la gente de Sumar es: si vas a dar una rueda de prensa, dala para decir algo. No para decir lo que ya sabíamos y para confirmar lo que nos temíamos. Que es, ahora es el momento de estar con las víctimas. Bueno, a lo mejor antes era el momento de estar con las víctimas. Y vamos a asumir responsabilidades. ¿Y en qué se concreta esa asunción de responsabilidades? No, en que asumimos responsabilidades. Y en que ponemos en marcha un protocolo que ya habíamos aprobado. Mira, lo de los protocolos ya me parece una tomadura de pelo, sinceramente. O sea, estar a estas alturas del partido, ¿cuántos años llevamos con los protocolos? Hombre, ya vale. Yo creo que ya está bien. Otra cosa es que aquí hay que distinguir dos niveles, ¿no? Uno, lo que ha hecho Rejón. ¿Qué responsabilidad de Rejón? Y solo de Rejón. Esta especie de test Rejón que se le quiere hacer pasar a toda la izquierda, yo me rebelo directamente contra eso. O sea, es Rejón el que tiene que explicar su comportamiento y él es el responsable de él. No Rita Maestre, no gente que le conocía, no el feminismo en general, no la izquierda en general. Y otra cosa es cómo una persona con este perfil y con esta, digamos, con este, no sé cómo decirlo, ¿no? Con este lastre, pudo llegar y mantenerse donde ha llegado. Y eso revela que algo ha fallado en la organización. Y cuando algo falla en una organización, alguien tiene que pagar el precio de ese fallo. Y alguien tiene que asumir esa responsabilidad. Y asumir la responsabilidad no es salir y decir, asumo la responsabilidad. No. Es actuar en consecuencia con la coherencia, con la afirmación. Asumir la responsabilidad significa a veces dimitir, que como decía aquella pancarta, no es un verbo ni un nombre ruso. Es un verbo que se conjuga en castellano. Y después hay un elemento que para mí es fundamental, que es el silencio de Yolanda Díaz. Claro. Es decir, cuando tú aspiras a ser líder o has aspirado a ser líder, tienes que comportarte como tal. Es que estoy en un viaje diplomático, es que estoy como vicepresidente del gobierno. Y las preguntas a Sumar, ¿qué pasa? Usted no es de Sumar, no pertenece a Sumar, no fue usted quien impulsó la candidatura, quien digamos, prescindió de Marta Lois para mandarla al matadero aquí en las elecciones gallegas y colocó a Íñigo Rejón de portavoz. Entonces sí, ahora no digo nada. Y hombre, lo que acaba de contarnos, ¿no? Va a hacer declaraciones, pero ¿cómo que hacer declaraciones? No, espero que se someta, quiero pensar en una rueda de prensa, que va a someterse a las preguntas de los medios de comunicación. Sí, pero en una rueda de prensa, pero Ángel, lo sabes tú mucho mejor que yo, que eres periodista y yo no. Y tú tienes un premio Ondas y yo no, por cierto, felicidades. Gracias. Aquí, canasta 5 estrellas. Bueno, a lo que iba. Es decir, no es lo mismo dar una rueda de prensa que salir a atender en los pasillos, a contestar una pregunta y salir corriendo. Sí. Vamos a ver en qué. Una rueda de prensa como Dios manda. Sí. En
El Abierto, Berna González Harbour, Elena Pisonero y Antón Losada. Estamos todavía con el análisis de todo lo que ha desembocado con el caso de Íñigo Errejón. Hablábamos de la reacción insuficiente por parte de Sumar, de la desaparición desde el jueves de la vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, de viaje en Latinoamérica. Ha vuelto, esta tarde reúne al grupo parlamentario y nos confirman desde Sumar que sí va a haber rueda de prensa, es decir, que se va a someter a las preguntas de los compañeros, porque venimos diciendo ya desde el propio jueves y sobre todo desde el sábado, después de la comparecencia de Ernesto Urtasun, que este caso sigue generando muchísimas preguntas sobre la actuación de Sumar que no han tenido respuesta. Berna. Bueno, siempre decimos que una cosa son las crisis y otra la gestión de las crisis. Entonces aquí está fallando todo, las dos cosas. Es decir, la crisis es letal, creo, para ese espacio, para el famoso espacio que llamamos así, porque vive desde hace años en una guerra civil y esto ahonda la guerra civil, la saca de nuevo, se ven las batallas entre unos y otros y bueno, pues todos vemos como aquellos que venían a saltar los cielos, que decían que la democracia, que los políticos no nos representaban y que denunciaban a la casta, etcétera, etcétera, bueno, pues se convirtieron en una casta insoportable y en este caso de Errejón con ese comportamiento de supuesta violencia sexual. Pero la gestión de la crisis, decimos, es lo que añade un punto de letalidad a ese espacio, porque ese silencio de Yolanda Díaz durante toda la semana, ese haber permitido que él mismo incluso compareciera como portavoz del Congreso el miércoles, creo que era. Cuando esto lo tenían sobre la mesa desde el lunes. Exacto, lo tenían desde el lunes y él fue el portavoz que transmitió, por cierto, su último acto político fueron aquellos pactos con el PP para 2 votaciones que interesaban a ambas partes, a Sumar y al Partido Popular, y que las comentamos aquí mismo. Y luego, bueno, pues esta rueda de prensa, este protocolo, esta señora de Más Madrid que aparentemente escondió el caso, intentó mediar para que no saliera a la luz. Entonces, todo ha fallado. No sé si hay protocolos o no protocolos, pero el sentido común ha fallado, no me importan tanto los protocolos, y el liderazgo ha fallado, y se suma a una cadena de fallos por parte de Yolanda Díaz desde que asumió el liderazgo de este espacio. Lo hizo mal en su choque frontal y en su relación con Podemos, lo han hecho mal todos, pero ha ido acumulando más fallos y ya esto yo creo que es letal. Sí, yo creo que tanto Antón como Berna han enfocado bastante completo lo que yo comparto. Por otro lado, que es no generalicemos, lo decía Antón, y yo creo que es de justicia, el que ha hecho un mal comportamiento y una mala gestión, además de lo que debe ser la política, es Íñigo Errejón, y tiene que responder por ello y responderá por ello. Y eso no hay que generalizar, pero sí que es verdad que se demuestra un comportamiento que a mí me preocupa mucho de falta de rendición de cuentas y de autocrítica por parte de una formación que se considera o surge precisamente para reformar y rehacer esa política nefasta que está alejada de la sociedad, y nos encontramos con que tienen una crisis muy profunda dentro y que gestionan muy mal las crisis, ¿no? Yo creo que el caso de Yolanda Díaz, que lo habéis mencionado los dos, ha demostrado este año un liderazgo que a mí desde luego no me parece que sea el que haya que primar. Digamos que se aferra al poder, dimite de aquello que no es relevante, aunque sigue influyendo, y asume el coste político. Nunca supimos exactamente de lo que había esa dimitido. Rueda de prensa fue para mí tremenda. Sabe, ¿eh? ¿Sí? Sí, hombre, claro. Han dimitido la responsabilidad por los fracasos de Sumar. Claro, exacto. Pero eso es lo que yo quería señalar. Eso es lo que yo quería señalar, porque al final se aferra al poder, que es lo que ellos siempre han denigrado, y justo dimite de aquello que es lo que dio razón de ser a su presencia en el gobierno, por otro lado, ¿no? Pero me preocupa más ese gesto insolidario de quemar a las personas que tienen su entorno, que les hace asumir responsabilidades que son propias, echa la culpa a otros y además es insolidaria, se quita del medio, mira para otro lado. Es que me parece una gestión como líder terrible, ¿no? O sea, a mí me parece terrible. Yo creo que, y como sociedad, solo dejo este punto que me parece relevante y siempre intento sacar una lección de todo esto, ¿no? Esa polarización identitaria, ese más tú eres más no sé qué, tú eres más no sé cuál, desde luego no permite un entorno
gobierno, me gustó mucho, lo quiero destacar aquí porque me impactó el discurso de Marc-Jean Satrapi en la entrega de los premios Princesa de Asturias, para decir, pero merecemos llamarnos humanos cuando no tienes el respeto más mínimo al otro, no te preocupas por estar con una enseñanza básica en ética, en civismo, en compasión, en bondad. Si no promovemos el respeto y la empatía, no nos podemos llamar sociedad. Y a mí eso es lo que me preocupa, que se cuestione por qué pasa esto, ¿no? Porque no estás respetando al otro y estás imponiendo por el poder un comportamiento que por otro lado es enfermizo, y que la sociedad tiene que reconocer que eso no está bien, y seguimos teniendo problemas en el fútbol con el racismo, seguimos victimizando o haciendo de víctimas a los que son agresores. Tenemos un problema. Antón. Sí, quería decir, el liderazgo que no es puesto a prueba no es liderazgo. Entonces el liderazgo se demuestra precisamente cuando las cosas no van bien. Porque cuando las cosas van bien, todo el mundo es líder. O sea, es muy fácil ser líder cuando vas hacia arriba, cuando los resultados acompañan y cuando todo el mundo te quiere y eres la persona más adorable del mundo. El problema es que el liderazgo se demuestra cuando todo eso cambia, por la razón que sea o no responsabilidad tuya, sea por algo que has hecho tú o por algo que ha hecho alguien de tu organización o alguien que está acompañándote en ese viaje. Es que eso es el liderazgo. Yo creo que Yolanda Díaz se ha embarcado en una estrategia que es la de proteger su hipotética candidatura dentro de 2 o 3 años, o los que sean, desde la vicepresidencia del gobierno, que es un espacio confortable, es un espacio cómodo, es un espacio seguro, y dejar que se queme otro al frente de los fracasos que va acumulando Sumar. Es que esa es una estrategia viable. Yo creo que no. Porque eso no es liderazgo. O sea, eso es, bueno, yo me protejo y que se quemen los demás. Y pues hay un segundo elemento, es decir, ¿por qué digo que hay que distinguir entre la responsabilidad de Errejón, que es de él y solo de él, insisto, no es de las personas que han convivido con él o han tenido algún tipo de relación con él? Es que no sé por qué en España, si os fijáis, no sé por qué al final, de alguna manera, siempre hay alguna mujer que tiene que acabar respondiendo por las agresiones sexuales de un hombre. No sé cómo nos arreglamos, pero siempre acaba una mujer, por alguna razón, tiene que andar explicando el comportamiento y la agresividad sexual de un hombre al que tuvo la desgracia de conocer. Ese es un elemento. Y el otro es la responsabilidad orgánica de Sumar. Vamos a ver. No se puede salir a dar una rueda de prensa y decir, nosotros lo hemos hecho todo bien, pero asumimos la responsabilidad. Claro. ¿La responsabilidad de qué? Es decir, las dos cosas no pueden ser verdad. Es decir, usted tendrá que asumir la responsabilidad, no por lo que ha hecho Errejón, que no es culpa de Urtasun ni es culpa de Yolanda Díaz, solo faltaría. Es culpa y responsabilidad de Errejón. Usted tiene que asumir la responsabilidad porque usted es una organización que tiene unos determinados valores, unos determinados principios y una estructura orgánica, y ha fallado todo. Y alguien tiene que ser responsable, pero tú no puedes salir a decir, asumimos la responsabilidad, pero nosotros lo hemos hecho todo bien. No se ha hecho todo bien. Eso es evidente que no se ha hecho todo bien. Y alguien tiene que asumir la responsabilidad por lo que no se ha hecho bien. Y asumir la responsabilidad, insisto, no es salir a decir asumo la responsabilidad. Es tomar las decisiones y ejecutar los actos que todos sabemos que tienes que hacer cuando eres responsable de algo. Claro, aquí hay una responsabilidad penal, digamos, y moral por parte de Errejón, pero una responsabilidad... Sí, eso de estoy diciendo. He dicho eso. Sí, de Errejón, has dicho eso. Y hay otra responsabilidad política, o hay un impacto, una onda expansiva política que es plenamente de Sumar, en el sentido de que si desde hace un año estaba habiendo denuncias, Sumar más Madrid, todo ese espacio. Más allá de esto, que es evidente, yo creo que todos tenemos y estamos de acuerdo en ello, Yolanda Díaz ha jugado a la guerra civil de ese espacio que ya venía con su propia guerra civil. Es decir, el propio Podemos se dividió, ya lo sabemos, entre Pablo Iglesias y Errejón. Ha ido teniendo diferentes excisiones. Y luego Yolanda Díaz, cuando se convirtió en la lideresa de ese entorno, por cierto, señalada por Pablo Iglesias, después intenta prescindir de ellos, intenta no incorporarles a su proyecto. Y estamos como estamos. Y por tanto, en cada comunidad autónoma se han ido presentando por separado, debilitando a todo el espacio.
etcétera, etcétera. Pero yo quería apuntar también a otro aspecto, y es el golpe que esto supone para toda la izquierda, para el gobierno. Es decir, que Sánchez sale en defensa, bueno, pues normal, porque si encima sale acusando, es que ¿qué le queda, no? Quiero decir, si Sumar ya venía bajando muchísimo en las encuestas y el gobierno está soportado en el PSOE fundamentalmente y en Sumar, bueno, es que se le está debilitando todo el espacio y suma a su propio deterioro, que es el causado por el asunto de Ábalos, de su esposa, etcétera, etcétera, suma el deterioro gravísimo de este espacio. Entonces, bueno, sí. Ayer había una crónica de CUE, creo que era, de Carlos CUE en El País, que decía que algún ministro decía, echamos de menos la bronca por la amnistía. O sea, que ya aquello parecía tremendo, ¿no? Esto es mucho más difícil. Ahora a la vuelta, ¿no? Seguimos tirando de este hilo, sobre todo por esas palabras que ha dicho el propio presidente del gobierno al correo de periodistas en el viaje a la India, porque mantiene la legislatura, él cree que la legislatura va a acabar hasta el final, pero dice, otra cosa es cómo se articula el espacio a la izquierda. En el abierto, Berna González Harbour, Elena Pisonero y Antón Losada. Estábamos hablando ahora de cómo queda ese espacio, que es esa palabra, esa concepción que les hemos comprado nosotros mismos, ese espacio a la izquierda del Partido Socialista después de todo el caso Errejón. Y además, entonces decíamos con esas palabras del propio Pedro Sánchez a los periodistas que viajan con él a la India, vamos a ver, otra cosa es cómo se articule ese espacio de la izquierda. Antón. Bueno, estaba pensando que a lo mejor teníamos que empezar a llamarle la cuarta dimensión. Estabas buscando allí. Sí, es que agujero negro me parece fuerte. Bueno, vamos a ver. Aquí hay varios elementos, ¿no? En este momento eso es un espacio que ya estaba en discusión cómo se organizaba. Hubo un intento de terminar con esa discusión, que fue la cuestión de Sumar. Yo hago una interpretación diferente de lo que sucedió, es decir, Podemos nunca quiso integrarse en Sumar. Podemos quiso utilizar a Sumar como una nave nodriza, a la que acoplarse en un mal momento electoral, obtener unos resultados y separarse después, que es exactamente lo que hizo. Y es lo que Yolanda Díaz no quería hacer. Podemos distribuir las responsabilidades como queramos, pero el dilema político era ese. Salvo que le hubiera dado el ministerio a Irene Montero. Bueno, pero todo tiene un precio. Ya, pero todo tiene un precio, pero cuando tú asumes el liderazgo y la responsabilidad, como lo asumió en aquel momento Yolanda Díaz, es ella la que determina cuál es ese precio. Sí. Y hombre, si el precio de la unidad de la izquierda es convertir a la izquierda en una especie de agencia de colocación, a mí por lo menos, como persona que puede estar en ese entorno, me resulta cuando menos chirriante. Pero dejando aparte eso, ya estaba en discusión ese espacio. ¿Cuál es la cuestión? Que normalmente cuando hay dos agentes compitiendo por ocupar un espacio, cuando a uno le va mal, al otro le va bien. Y no es lo que está sucediendo en este momento. A Sumar le va mal, lleva una larga temporada yéndole mal, pero a Podemos no le va excepcionalmente bien. Tampoco podemos decir que esté creciendo espectacularmente en las encuestas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que mucha gente que está en ese espacio, en esa cuarta dimensión, o en ese cuarto oscuro, que es ahora mismo el espacio, entre comillas, a la izquierda, se está yendo a su casa. Se está yendo a su casa. Porque tampoco se está yendo al PSOE. Es probable que una parte se haya ido. Allí donde no hay otra oferta mejor, como puede ser en Galicia con el BNG o en Euskadi con el caso de Bildu, se están yendo hacia ahí. Pero donde no hay esa oferta, digamos, de ámbito nacional, ¿no? En el resto de las comunidades autónomas, la mayor parte no se están yendo a Podemos. A mí una de las cosas que me ha producido más como dice Mía, más cringe estos días, ha sido escuchar a algunos portavoces de Podemos valorar lo que ha sucedido con el caso de Errejón, ¿no? Es que, ¿realmente crees que esto te va a beneficiar? O sea, ¿realmente crees que este tipo de declaración, este tipo de comentario de tiro la piedra pero escondo la mano, meto una cuchillada pero que no se note, que parezca que estoy siendo muy solidario, pero ¡fa!, toma una cuchillada por la... ¿Tú crees que eso es realmente lo que quiere el votante de izquierdas? La pregunta es lo que quiere cualquier votante, pero estamos hablando del votante de izquierdas. O sea, ¿realmente crees que eso es lo que va a hacer que la debilidad de Sumemos se transforme en una ola de apoyo y de votos hacia Podemos? Mi pronóstico, y seguramente me equivocaré porque nunca acierto, es que te vas a equivocar. Y ese es el problema que tiene ahora mismo la izquierda, que tiene varios proyectos compitiendo entre sí,
pero ninguno de ellos es capaz de aprovecharse de las debilidades o de beneficiarse o de recibir los beneficios que puedan surgir de la debilidad de los demás. Entonces, claro, es un conflicto entre iba a decir inertes, pero es como ver una pelea de gente que no se ha preparado para esa pelea, ¿no? Y que se dan golpes así como los boxeadores sonados. Cuando dices, pues ya, ¿qué más da? O sea, la pelea ya no tiene ningún sentido quién la gane, porque estáis los dos sonados. Elena. Sí, no, yo creo que lo ha dicho muy bien Antón, ¿no? El problema es la desmovilización que tú dices y sobre todo el desapego, ¿no? Porque dices, tú vienes aquí, como decía yo antes, a reformar la política y al final acabas haciendo lo peor de la vieja política, que es anteponer el poder, la presencia en el poder, a la defensa de valores que estás contradiciendo un día sí y otro también, con un comportamiento insolidario en el que dejas a tus compañeros caer y pensar solo en tu propio futuro, en reivindicar acciones del gobierno del que formas parte y ponerte de lado cuando no te conviene, pues digamos que ese es el daño que se hace más profundo a la política de quien se supone que quiere reformarla. A mí esto me parece muy grave. Como empezabas a apuntar, y eso lo hemos visto este año, porque hemos tenido varias elecciones en las que efectivamente Sumar ha sufrido un varapalo tras otro, y quien ha emergido pues son esas posiciones mucho más locales, más pegadas al terreno, que pueden exhibir un comportamiento mucho más próximo a la sociedad y muy reivindicativo, que no necesariamente construye ese discurso de la izquierda para quienes efectivamente defendáis esas posiciones, lo cual pues aumenta más fragmentación y más dificultad a la hora de llegar a acuerdos o a compromisos a nivel de país, a nivel de sociedad, que es lo que, como digo, a mí me preocupa más, ¿no? Veamos cómo el PSOE, como el presidente del gobierno, gestiona a partir de ahora un gobierno en el que efectivamente pues depende del ministerio y depende de dónde nos encontremos, pues dice, no, eso es una competencia de Sumar, ¿no? Eso también, ese mirar para otro lado y que cada uno asuma culpas, pues es peligroso, es peligroso. Dos cosas sobre este asunto, y ya iremos a las elecciones de Estados Unidos. Sobre este asunto que quiero todavía poner sobre la mesa. La primera, porque tú decías antes, Antón, ¿qué es eso de que una mujer tenga que salir a dar explicaciones por el comportamiento de quien ha sido su pareja? Bueno, a eso de las 8 de la tarde, la portavoz de Más Madrid publicó ayer en redes sociales, ella es Rita Maestre, publicó en redes sociales una carta contando su testimonio, porque Rita Maestre fue pareja durante un tiempo de Íñigo Errejón, Sastre. Resulta complicado encontrar palabras, empieza esa carta de Maestre, que muestra su apoyo a las mujeres que han denunciado. Es extraño hablar en público de mi vida personal, dice, pero desde hace días una parte de mi vida está ahí expuesta, así que tengo la necesidad de contármelo. Y es a partir de ahí cuando Maestre explica su testimonio. Como todo el mundo sabe, Íñigo Errejón y yo fuimos pareja durante varios años, y aunque llevábamos mucho tiempo distanciados, lo que ha trascendido me abruma y conmociona. Estoy descubriendo ahora que algunos de los episodios de comportamientos y violencia misógina denunciados por las víctimas sucedieron cuando el agresor era aún mi pareja. Una persona de apariencia normal, un buen novio. Era a la vez un misógino que volvía a casa después de agredir a una mujer de 20 años en un hotel. El feminismo, escribe Maestre, nos ha enseñado que los agresores se suelen presentar como seres monstruosos, son un padre, un hermano o tu expareja, pero es sobrecogedor porque ahora no es una teoría ni es un lema, es mi vida. Responde también Rita Maestre con esta carta a quienes dicen que dice ella que están especulando alegremente con que se pudiera saber que Errejón cometía este tipo de abusos. Y dice, es imposible que cada una de las personas que hemos compartido con él parcelas de nuestra vida no pensemos cómo no pudimos ver que estábamos ante alguien con múltiples caras, cegarnos ante ese nivel de manipulación, así es de hecho como ella llama a Errejón, manipulador. Y añade todavía, ahora puede resultar muy fácil o tentador poner las informaciones que han trascendido bajo un foco de obviedad que sencillamente no es tal. Ni he sido parte ni tengo constancia de ningún encubrimiento de ninguna agresión ni acción violenta, porque no la ha habido. Más bien me siento profundamente engañada y ese engaño resulta devastador. Dice entonces Rita Maestre que lo importante es el dolor de las víctimas y erradicar este tipo de agresiones, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Por la parte judicial, hoy está previsto que un juzgado de Madrid empiece a analizar la denuncia que interpuso la semana pasada la actriz Elisa Mouliá contra Errejón por acoso sexual. Habrá que esperar hasta que se confirme que él ya no es diputado para poder citarle a declarar como investigado. Hasta donde se sabe es la única denuncia de momento que se ha interpuesto de
manera formal frente a la policía en una comisaría. El resto de testimonios los hemos conocido por redes sociales y casi todos, la mayoría de ellos son anónimos. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Recuerda la fiscal de violencia contra las mujeres que la Fiscalía no puede actuar en estos casos de oficio, que hay que proteger a las víctimas para que se sientan seguras a la hora de denunciar. El problema es, Mariola, que esto es muy difícil que una víctima se sienta segura, ¿no? Sí, claro, 2 denuncias anónimas de violencia sexual que han provocado la dimisión de Errejón, pero hay más, según cuenta la periodista Cristina Fallarás, contra Errejón y otros políticos, periodistas y gentes de la cultura, pero son denuncias en redes sociales que la Fiscalía efectivamente no puede investigar de oficio. Nuestro ordenamiento jurídico exige en estos delitos sexuales, a diferencia de otros públicos, que haya una denuncia formal y la identificación de la víctima. Las mujeres se refugian en el anonimato porque es un espacio seguro para ellas, algo que comprende la fiscala de violencia de género, Teresa Peramato. El problema que tiene animar a las personas a denunciar los delitos contra la libertad sexual en redes sociales es que generan espacios de impunidad para el agresor. En segundo lugar, la víctima se va a convertir siempre en víctima. No va a haber en ningún caso resarcido el delito mediante la condena a la persecución penal de la persona que ha cometido ese delito. Bueno, a quien escuchábamos en realidad es a Natalia Velilla, una magistrada que también entiende la situación de las víctimas, pero alerta de esos peligros de las denuncias anónimas. De hecho, la actriz Elisa Mouliá, que es la única que de momento pues ha denunciado ante la policía de Errejón, ha sido muy cuestionada en los últimos días en las redes. Velilla es muy crítica, denuncia una campaña de desprestigio de la justicia y considera que las denuncias anónimas son un retroceso democrático y puede ser una tentación para difundir mentiras. En sentido contrario, el magistrado Joaquín Bosch cree que las denuncias anónimas pueden servir para el reproche social y asegura que están amparadas constitucionalmente si se cumplen 2 requisitos. A veces son cuestionadas, en otras ocasiones pueden ver... No es Joaquín Bosch, evidentemente. A ver, Marta, si tenemos ahora, ahí podemos escuchar al magistrado. Lugar, los hechos relatados deben ser veraces y, en segundo lugar, deben afectar a personas de relevancia pública sobre hechos de interés general. Bueno, pues Andrés, como ves, el debate está abierto y veremos si se presenta alguna denuncia más ante la comisaría, como se ha anunciado estos días en redes sociales. Gracias, Mariola. Hasta luego. Y un último testimonio, porque estaba a punto de acudir a un acto Manuela Carmena, la que fue alcaldesa de Madrid. Se le ha preguntado, ya tuvo relación, como mínimo profesional, con Íñigo Errejón. Se le ha preguntado si sabía algo de lo que ahora se está contando, se está diciendo, y esta ha sido la respuesta de Manuela Carmena. Pues me parece terrible y que lo único que podemos hacer es reflexionar por qué pasan estas cosas, como digo en el comunicado, y profundizar un poco que en el líder político no solamente hay que pedir la agudeza intelectual, el racionalismo, la capacidad, digamos, de análisis político, sino también lo emocional. Lo primero pensé, qué horror, qué tristeza, ¿no? ¿Cómo es posible que pase eso, no? Te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso, no? ¿Cómo es posible que en una mente haya esta actitud, no? Es una contradicción que indica hasta qué punto es importante la ejemplaridad en la actividad política, ¿no? El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Berna González Harbour, Elena Pisonero y Antón Losada. Y vamos a dedicar los últimos minutos del Abierto a la campaña electoral en Estados Unidos, porque ya quedan 8 días, solo 8 días, para que millones de estadounidenses acudan a votar. Hoy lo hará de forma anticipada el todavía presidente Joe Biden, y esta mañana nos queremos detener en el papel que están teniendo los medios de comunicación en esta campaña. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días, Ángels. Porque es, digamos, una tradición que los periódicos ahí en Estados Unidos pidan en sus editoriales el voto para un candidato u otro. Eso ahí en Estados Unidos es normal, pero este año no lo van a hacer, por ejemplo, ni el Washington Post ni Los Angeles Times. Pero esta es una decisión que se toma en la cúpula, entre los que financian a los medios. No lo ha hecho el comité editorial. No ha sido el comité editorial el que ha dicho no nos vamos a pronunciar, es la cúpula, los que pagan. ¿Qué ha pasado?
Sí, el caso del Washington Post ha generado mucha indignación dentro del periódico y también entre sus lectores. Horas después de este anuncio, el viernes, dimitía su editor general, Robert Kagan. This is obviously an effort by Jeff Bezos to curry favor with Donald Trump in the anticipation of his possible victory. Es un claro esfuerzo de Jeff Bezos para tener a Donald Trump de su parte ante una posible victoria, denunciaba en la CNN. También el exdirector del periódico, Marty Bayron, tachó la decisión de cobarde y el sindicato del Post en un comunicado dijo estar profundamente preocupado. Y es que muchos se preguntan por qué ahora, tan pocos días de las elecciones, y sobre todo teniendo en cuenta que el Post sí se ha mojado con 2 carreras para el Congreso y el Senado, respaldando a los 2 candidatos demócratas. Una falta de coherencia que refuerza la teoría de Robert Kagan. The editorial page has been laying out for almost 8 years arguments as to why Donald Trump is not only the wrong candidate, but an actual threat. Nuestra sección de opinión lleva 8 años denunciando que Trump no es un buen candidato, sino una amenaza para la democracia, recordaba. Y además no es el único periódico que ha roto con su tradición de apoyar a un candidato, generando controversia. El otro ha sido Los Angeles Times y fue decisión de su propietario Patrick Soon-Shiong, multimillonario tecnológico, provocando también varias dimisiones y al igual que con el Washington Post, su departamento editorial ya tenía escrita la carta de apoyo para Kamala Harris. Detrás de estas decisiones están los grandes magnates que controlan los medios. Tú misma lo citabas, Sara. Jeff Bezos, por ejemplo, el fundador de Amazon, que dirige el Washington Post. Jeff Bezos dirige el periódico desde 2013 y hay fuentes que destacan su interés desde hace meses ya en atraer una audiencia más conservadora. Por ejemplo, el nuevo director del periódico viene del Wall Street Journal, más de derechas y propiedad de Rupert Murdoch, pero lo cierto es que en esta campaña hemos visto a un Donald Trump más crítico que nunca con los medios liberales, a quien no solo tacha de difundir fake news, NBC fake news, ABC fake news, and CBS fake news, sino a quienes amenaza abiertamente. And 60 Minutes should be taken off the air. They should. And CBS should lose its license. Aquí, por ejemplo, decía que el programa 60 Minutos de la CBS debería anularse y defendía que el gobierno tendría que quitarles la licencia. Y Robert Kagan asegura Trump has threatened to go after Bezos's business. Que también ha llegado a amenazar a Bezos y a sus negocios. Muchas de sus empresas tienen vínculos con departamentos gubernamentales y de hecho lo mismo le ocurre a otro magnate, Elon Musk, aunque él no solo tiene a Trump en su bolsillo, sino que está haciendo campaña con él y el expresidente le ha prometido incluso un rol en su administración. Ayer, por cierto, era domingo y en el Washington Post fue llamativa la cantidad de cartas al editor que denunciaron lo sucedido. Hablaban de indignación, decepción, preocupación o incluso de falta de respeto. Claro, y todo esto está pasando además en una campaña en la que hemos visto muchísima manipulación en redes sociales, sobre todo por las deepfakes, la inteligencia artificial y las noticias falsas que han inundado los debates y los mítines de Trump, sobre todo los mítines de Trump. Llegó a decir, recordarán, en el famoso debate ante Kamala Harris, que hay inmigrantes comiéndose las mascotas, se están comiendo, dice Sara, los perros y los gatos de los estadounidenses. Bueno, los ejemplos son infinitos, pero para que os hagáis una idea, tenemos por un lado la clonación de voces, como hicieron con Joe Biden en las primarias de New Hampshire. Que con su voz se intentó convencer a la gente para no ir a votar. O la clonación de personas, los deepfakes. Donald Trump lo hizo con Taylor Swift, difundiendo una foto falsa donde la cantante pedía el voto para el republicano. Y luego tenemos la caricatura digital. Son esas imágenes claramente ficticias, pero que ayudan a propagar una idea. La campaña de Donald Trump, por ejemplo, ha difundido varias caricaturas de Kamala Harris, a quien pintan como una líder comunista. Se la ve con un traje rojo en un podio, rodeada de banderas soviéticas, para alimentar su ataque más recurrente. Kamala went full communist. You heard that? She went full communist. El de que la vicepresidenta es una marxista. Y eso nos lleva al efecto multiplicador que brinda la inteligencia artificial y que preocupa a expertos como Javier Salas, ingeniero industrial. Y aunque la gente supiese que es inteligencia artificial, de todas maneras tiene un impacto en las emociones y por ende en la decisión de voto. Y aquí se me viene a la mente la frase de Andy Warhol, donde él decía que no existe la verdad, sino existe la repetición. Y cuando recibimos y nos hemos bombardeados de ese mensaje permanentemente, pues entonces uno tiende esa tendencia mamífera a protegerse en la manada. Es lo que todos piensan,
debe ser cierto. Y se vuelve más peligroso eso, porque ya no es ni siquiera el contenido o lo que ocurra, sino el volumen con el que yo pueda enviar esos mensajes. Y es que el Partido Republicano es quien está jugando sucio utilizando esta tecnología como táctica de campaña para desinformar. Lo destaca esta analista política, Yamila Pino. Lo más que preocupa en estas elecciones es el mal uso de la inteligencia artificial para desinformar. Y desafortunadamente nuestras comunidades hispanohablantes, nuestros votantes latinos son ese principal target porque tendemos a utilizar más las redes sociales para consumir noticias y también para compartir noticias con nuestros familiares. Y uno de los ejemplos lo hemos visto con uno de los bulos estrella de Trump en esta campaña, el de que los migrantes que viven en Springfield, Ohio, se comen a los perros y los gatos de sus vecinos. Sara, gracias. A vosotros. Pues todo esto a solo 8 días de las elecciones, con las encuestas hasta ahora ajustadas, pero inclinándose hacia algún lado, Bayo. Bueno, la mayoría, incluidas las de la CBS y el New York Times, apuntan a un empate técnico a nivel nacional. 47% Harris, 47% Trump. 47% Harris, 47% Trump, dice la CNN, aunque eso sí, con el candidato republicano liderándolas en estados bisagra como Carolina del Norte, Georgia y Arizona. Sin esos estados, a Kamala Harris no le quedaría más remedio que vencer en Michigan, Wisconsin, Nevada y Pensilvania, estado clave al que volvió ayer la candidata demócrata para reiterar que el camino de la victoria pasa por ciudades como Filadelfia. Es cierto que el voto urbano favorece a Harris, aunque estas elecciones, Ángels, podrían decidirse por otra cuestión, la brecha de género. Según la CNN, Harris es favorita entre las mujeres con un 50% frente al 44% de los apoyos para Trump. Lo contrario sucede entre los hombres, que favorecen a Donald Trump. El candidato republicano explota esa brecha, mientras ayer se daba un auténtico baño de masas en Nueva York, con un público enfervorizado en el Madison Square Garden, donde Trump repitió su famosa frase, esa que utilizaba en el show de El Aprendiz. Kamala, you're fired. Get out. Kamala, you're fired. Kamala, estás despedida. Es lo que promete hacer a 8 días vista de esas elecciones, mientras continúa el voto por correo, el voto adelantado, que de momento no sabemos si va a favorecer más a una o a otra. Bayo, gracias. A ti. Era una tradición en Estados Unidos hasta ahora que los grandes periódicos se decantaran o pidieran el voto por un candidato o por otro candidato. En este caso, el Washington Post, de larga trayectoria periodística y de buen periodismo, no lo hace, pero claro, es que quien está al frente es Jeff Bezos, lo mismo que vemos como Elon Musk, que está en todos los mítines de Donald Trump. O sea, ya no es la preocupación a futuro, sino ya es lo que está pasando, Berna. Sí, ya no es solo el triunfo de la mentira, de las fake news, etcétera, es el triunfo del miedo y el triunfo del establishment económico, ¿no? Porque estamos hablando de eso de Musk, estamos hablando de Bezos. Bueno, todos sabemos que si Harris pierde, aceptará el resultado. Pero todos sabemos también y tememos que si pierde Trump no aceptará el resultado. Veamos lo que ocurrió en 2020, ¿no? En donde él ya está preparando el terreno para una revuelta si perdiera, para decir que los jueces están comprados, que el Partido Demócrata se quiere convertir en partido único. Es decir, está triunfando de antemano al lograr imponer sus reglas de juego quien está cuestionando todo el sistema y quien está imponiendo la mentira y en esta ocasión el miedo. Me parece gravísimo si gana Trump, como parece que está inclinándose todo hacia ahí. Creo que cambia el mundo, cambia el paradigma de lo que nos ha guiado hasta ahora, que es la verdad, el Estado de Derecho y bueno, unas reglas aceptadas por todos desde la racionalidad. Creo que vamos hacia... Hay peligro que se rompen las reglas. Eso, una ruptura de las reglas. Saltan por los aires. Absolutamente. Bueno, es que Donald Trump es, yo creo que el prototipo perfecto de eso que podríamos llamar de un autócrata, que se presenta a unas elecciones en una democracia con un programa claramente autocrático, que es, si yo gano las elecciones y tengo el respaldo popular, las reglas para mí no existen. Yo puedo hacer lo que quiera, porque tengo el respaldo de la mayoría. Entonces puedo quitarle la licencia a la CBS, puedo cerrarle los negocios a Bezos, puedo colocar a un amigo mío empresario que ha hecho campaña al frente del gobierno. Y además es porque la gran diferencia con respecto a hace 4 años no lo explicaba con tanta claridad. Es decir, en esta campaña Donald Trump se ha quitado de encima todos los complejos y ofrece claramente un programa, que es hacerme presidente y a partir de ahí las reglas las pongo yo. Y todas las demás reglas no existen, no me van a contener.
haré lo que tenga que hacer porque tengo vuestro respaldo. Y ahí hay dos elementos que son preocupantes. Primero, mucha gente se lo está comprando y efectivamente cree que el problema son las reglas, que el problema son las leyes, que son la dimensión liberal de cualquier democracia, que hay demasiadas leyes, que lo que necesitamos es gente resolutiva que resuelva, entre comillas, los problemas sin ningún tipo de constricción o restricción legal, ¿no? Y segundo, que a mí me parece también muy evidente, cómo la mayoría de la gente empieza a tener la percepción, sobre todo gente informada, como puede ser el caso de Bezos, de que Donald Trump viene para ajustar cuentas con lo que pasó hace 4 años y que su programa es un programa claramente de venganza y ajuste de cuentas. Entonces, claro, juntar las dos cosas, o sea, viene alguien que dice, no, yo tengo el voto popular, así que las reglas de la democracia no van conmigo. Yo soy la democracia. Y mi programa básicamente es vengarme de todos los que me obligaron a abandonar la presidencia hace 4 años, pues el resultado es el que estamos viendo y el que tenemos, ¿no? Por eso yo creo que las elecciones norteamericanas del próximo 5 de noviembre son, yo creo que uno de las elecciones más trascendentes que vamos a vivir en esta década y seguramente en la que viene. Sí, no, hemos entrado a un tema que a mí me apasiona por lo grave que es, que es muy profundo, ¿no? Yo creo que claramente el cambio de paradigma que comentaba Berna ya se ha producido hace bastante tiempo y eso es lo que ha permitido que haya países que estén cuestionando, digamos, el orden de reglas que nos ha regido hasta el siglo pasado, yo diría. Pero nos tenemos que hacer mirar el hecho de que, efectivamente, con la digitalización, la mayoría abrumadora de las personas se informa y toma decisiones en redes sociales porque les da más crédito y más, crédito a personas desconocidas por el hecho de que se lo plantean de una manera pues más jocosa, más directa, etcétera, y eso nos ha llevado a una banalización y una espectacularización de la política y de las decisiones que son complejas para simplificarlas en lo malo, y desde luego digo que nos lo tenemos que hacer ver porque en ese sistema en el que creemos, creo que todos los que estamos aquí claramente, se basa en esos contrapesos, en esos controles que evitan que haya un poder absoluto que pueda tomar las decisiones basadas en el miedo y en esa amenaza constante que lo que está demostrando en el caso de Washington Post no es tanto el tema de la financiación de los medios, que es una cuestión eterna, como el hecho de que no puede expresar lo que opina por miedo a la reprimenda de quien ejerce el poder. Eso lo que demuestra es que la democracia se ha deteriorado a unos niveles insoportables, y es especialmente grave cuando se produce en la primera potencia mundial, que es la que está marcando la pauta de ese orden multilateral que todavía existe y debilitamos. Pero digo que lo que llamo a la autocrítica es que cuando cuestionamos las instituciones, cuando cuestionamos los intermediarios, estamos alimentando todo ese proceso. Porque en lugar de dar valor a los que intermedian, a los que hacen el control, a los que levantan la crítica, empezando por los medios de comunicación, pero también los jueces, estamos abonando esa autocracia que simplifica las cosas y nos hace estar más tranquilos sin saber que lo que estamos haciendo es abonando nuestra extinción como personas que toman decisiones en función de datos. Y eso es efectivamente lo que ya estamos viviendo desde hace tiempo. De todas, no sé si tenemos un minuto. Sí, un minutito queda. Simplemente, las redes sociales yo no creo que sean una causa, son un síntoma. Son un síntoma de algo mucho más profundo, que es que cada vez hay más gente que lo que no cree es en la dimensión liberal de la democracia. Bien. Que cree que lo que yo voto a un señor que tiene un programa y este señor lo que tiene que hacer es ejecutar su programa. Un ejemplo, las deportaciones masivas que promueve Trump. Eso no es culpa de las redes sociales, eso es que hay gente que quiere que eso se haga. Y quiere votar a un presidente que esté dispuesto a hacerlo por encima de la ley, de todo. Y eso es lo que es realmente preocupante. Y las redes sociales solo reflejan eso, pero yo creo que no lo provocan. Lo potencian, yo creo que lo potencian, sí, claramente. Lo potencian, y se ha visto aquí exponencialmente con el tema de cómo ha saltado la cuestión xenófoba a primer plano de preocupaciones cuando hace 3 o 4 meses no lo era, ¿no? Sí hay una reflexión también, creo que añado a lo que dice Elena, en torno al fracaso de la política, ¿no? El fracaso de la política convencional, en el momento en que es inútil para resolver problemas, bueno, pues la gente busca otras configuraciones.
Abierto. Ser Podcast. No esperaba menos de ti, Sergio Castro. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo has sabido mejor. Pepe Rubio, buenos días. Pues nada, del clásico. Buen día. Del huracán Barça que se llevó por delante al Real Madrid el sábado. Hablaremos en el clásico, será sobre las 10:30. También hablaremos. Acaba de pasar Rudiger buscando a Lamine Yamal por el estudio de. Por Galicia. De Radio Galicia, sí. Venga, Sergio, dale. Okay. Perdón. No te quedes en fuera de juego, Sergio. No. Como diría Adele, oh my God. Bueno. También digamos que la temporada es larga. Vale, sí. Sí, bueno, pero un día. Claro, pues está sonando lo que está sonando. Vale, a mí no pues me dirás perfecto, nada. Vale, y hablaremos también de esos jugadores, clubes, entrenadores que por las razones que sean, a veces absolutamente antitéticas, no nos cae bien, no lo soportamos. Vale. Haremos un catálogo de eso. Vale. Y antes, a las 10, en 900, 100, 800, pueden contar, como siempre, con Bob, para lo que quieran, para sus dudas, para sus reflexiones, para su hoja de ruta en lo que viene por delante. Puede llamar incluso a Ancelotti a 900, 100, 800 y buscar algunas claves en Bob. ¿Te imaginas? Bueno, todo puede pasar. ¿Qué más? Bueno, el artesano Pablo Ortiz de Zárate nos adelanta a Halloween con el cuadro El triunfo de la muerte de Pieter Bruegel. Eso va a estar muy bien. Eso va a estar muy bien. Muy bien. Y en Mitos 2.0 volvemos a un tema que lleva repitiéndose desde 1918 y de forma continuada desde 1974, que es el discutible cambio de hora. Otra vez, ¿para qué sirve? Mira, pues para afectar a Berna, que hoy está fatal porque dice que el cambio de hora le ha sentado fatal. Bueno, pues nosotros vamos a traer a nuestro jefe de economía, Javier Ruiz, vale. Para que le a él también le había sentado mal esta mañana. Sí, lo he visto un poco disperso. Sí, estaba disperso. Se confundía con los días. Sí, también le ha sentado mal. Y Raquel Marín, una neurocientífica, para ver el tema de salud. Vamos a intentar descifrar qué hay detrás del cambio de hora, que realmente no hay nada. Es una cosa que hacemos porque sí, no hay ningún beneficio ni energético, ni económico, ni por supuesto para la salud, que nos perjudica. Pues de momento 900, 100, 800. Si se llaman Ancelotti, llamen lo primero. Si se llaman de otra manera, llamen también. Pero aquí la clave es llamar, porque Bob Pop ya está afilando las neuronas para a partir de las 10 de la mañana, después del boletín, responder a las cuestiones que a ustedes les inquieten, les preocupen, las preguntas. Plantee, todo lo que se nos ocurra. Todo. Sobre el fuera de juego también, ¿eh? Vale, todo tipo de dudas. Todo tipo de dudas. Vale. Ahora tú sabes que queda un minuto todavía, Sergio. O lo llenas tú, o lo llena el libro del Barça, ¿eh? ¿Cómo es posible que el himno, que es corto, no haya acabado ya? Yo creo que le han dado un bucle. Está haciendo un 59 segundos. Pues que lo cante Antón, igual no tiene otra oportunidad. Berna González Harbour, Elena Pisonero, Antón Losada. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Buenos días. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.